Buenos días, bienvenidos a todos. Me presento, soy Yanira, formadora de multiacústica y hoy en concreto estamos con Marta Fernández Ledesma. Bienvenida. Muchas gracias. Marta es doctora en biomedicina, audióloga, investigadora, docente y ha realizado tu tesis en el CSIC centrada en estudios de terapias sonoras personalizadas para el tratamiento de acúfenos. Y el hecho de que podamos contar contigo hoy es porque nos parecía muy interesante para el mes de la audición poder realizar este episodio, este webinar en concreto de los acúfenos, ¿no? Creo que es un tema súper interesante, que hay mucho desconocimiento acerca sobre esta temática y me parecía bonito, interesante poder dar visibilidad en un mes tan importante como es el mes de la audición, que realmente es importante que la mencionemos, es importante que tengamos conciencia sobre ello. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y por aportarnos esta calidad que nos vas a aportar acerca de los acúfenos. Porque, para que la gente pueda entender en sí, ¿cómo nos podrías explicar de una forma sencilla, de una forma cercana, qué es un acúfeno, ¿no? Porque esta duda la tienen muchas personas. Mucha gente sabe que sí, que son pitidos, que están ahí, pero realmente no sabemos lo que es. ¿Qué es el acúfeno, Marta? Pues el acúfeno es el típico pitido que todo el mundo hemos sentido alguna vez al salir de la discoteca, que parece que vamos por la calle y todavía seguimos con la discoteca dentro de la cabeza. Esto es el acúfeno. Básicamente, la definición científica sería un sonido interno sin fuente sonora externa, es decir, que no es emitido por una fuente sonora externa, ni siquiera interna a nivel sanguíneo o a nivel circulatorio. Por lo tanto, un sonido que el cerebro se inventa, básicamente, que es una actividad neural que somos capaces de percibir como sonido a pesar de que no hay ningún movimiento coclear, no hay nada mecánico en el oído, no hay ninguna onda sonora generada, simplemente pues un sonido que el cerebro se inventa. Porque, ¿cuál es el problema real del acúfeno? ¿Por qué molesta? ¿No? Porque hay gente que tiene acúfenos y apenas les molesta, les preocupa, pero hay gente que realmente les preocupa realmente, les molesta en su día a día, en su vida diaria. Entonces, ¿cuál es ese problema? ¿Por qué nos molesta el acúfeno? Pues lo primero es importante decir que el 15% de la población tiene acúfenos, lo cual es un porcentaje altísimo. Sí, es altísimo. Que decimos 15% es que es muchas personas. Muchísima gente tiene acúfenos. Sin embargo, también sabemos que si de verdad a este 15% le molestara el acúfeno sería trending topic, porque todo el mundo estaría hablando del acúfeno constantemente. Y no, hay personas que tienen acúfeno y otras personas que tienen trastorno por acúfenos. Básicamente, hay personas que el acúfeno es una molestia para ellos y otras personas, lo cual es algo puramente anecdótico, de que, vale, pues tengo un sonido, pero pasa desapercibido. Pasa totalmente desapercibido. Sí. Entonces, ¿qué sucede o por qué el acúfeno realmente molesta? La vía auditiva a nivel neural está conectada con los sistemas límbicos que regulan las emociones y el sistema nervioso autónomo las reacciones. Entonces, este acúfeno realmente, las personas que tienen esta molestia por acúfenos, que ya no es acúfeno, sino lo que hemos dicho que sería como trastorno por acúfenos, estos sistemas límbico y nervioso autónomo de emociones y reacciones están súper interconectados con la vía auditiva. Entonces el acúfeno no solo produce un sonido, sino que produce ansiedad, insomnio, falta de concentración, etc. Y ahí es donde radica el problema. Por eso justamente la solución, que ya es un spoiler, pero tristemente a día de hoy no hay una cura para el acúfeno, pero sí que hay tratamientos que consiguen que este trastorno por acúfenos pase a ser acúfeno, es decir, que pase desapercibido y que sepan convivir con él. Y que convivan con él, pero de una forma positiva, porque hay personas que nosotros en clínica, cuando tengo pacientes en la clínica, me dicen que me tengo que acostumbrar. Y no es acostumbrarse, porque acostumbrarse es, o mi sensación de la palabra acostumbrarse es resignarse, es decir, pues me aguanto y ya está. El olor de tu casa
¿Qué es lo que sucede con el olor de nuestra propia casa? Que nosotros entramos a nuestra propia casa, hay olor a nosotros, pero nosotros no somos capaces de percibirlo. Totalmente. Y no es que nos hayamos resignado al olor de nuestra casa, no es que ya dices, es que ya no, ni siquiera lo percibo porque ya no, es que directamente tu cerebro no lo activa. Entonces, lo que tratamos de hacer con los tratamientos para el acúfeno es justamente eso, llegar hasta ese punto en el que el cerebro se habitúa al acúfeno de forma que no lo activa, a no ser que centre su atención en él. Es decir, está ahí, pero no somos conscientes ni le prestamos atención. Es algo con lo que aprendemos a convivir de una forma, lo que tú dices, positiva. Claro, de una forma que directamente no eres capaz de percibirlo, y si tú tienes acúfenos y te digo, Yanira, ¿oyes tu acúfeno? Te concentras y dices, sí, lo tengo ahí. Lo oigo. Sí. Pero si no te lo he recordado en una semana, tú ni siquiera eras consciente de ello. Y ese es el punto que tratamos de llegar con los tratamientos. Hay personas que consiguen este punto solas. Entonces, no todo el mundo necesita un tratamiento para los acúfenos, por suerte, porque si no, tratar al 15% de la población tendríamos un problema gordo, puesto que los tratamientos requieren seguimiento, tratamientos largos, etc. Pero funcionan muy bien, por suerte. Entonces, en ese sentido, pues esperanzados de que ojalá exista un día una pastilla mágica, pero los tratamientos sí que tienen un buen resultado. Genial, porque esto a mí como que me viene a la cabeza cuando me explicas esto, que es muy similar, tú lo asimilas con el olor a casa, pero si lo asimilamos a un sonido nos pasa igual que cuando llegamos a casa y está la máquina del aire acondicionado puesta, del ventilador, nosotros ya llega un momento que no somos conscientes ni la escuchamos, ¿no? Porque percibimos como que no es un problema, percibimos como que no es una alerta y pasa a un segundo plano. Si luego ya nos centramos, sabemos que el motor del ruido del aire acondicionado, un poco extrapolándolo a un tema auditivo, ¿no? Eso es, totalmente. El aire acondicionado, yo también cuando se lo explico a mis pacientes le digo cuál es el objetivo de la terapia. El aire acondicionado, cuando está puesto, no somos capaces de percibirlo muchas veces. En cambio, está ahí. Claro, ¿cuándo lo percibimos? Cuando se apaga, porque de repente escuchas pipí y dices, que estaba puesto. Claro, justo. Y entonces es un poco lo que sucede con el acúfeno, ¿no? Que tratamos, la vía auditiva a nivel subcortical filtra ciertos sonidos, y el acúfeno, una de las teorías de acúfeno es que a este nivel el acúfeno que debe de ser filtrado deja de ser filtrado, por lo tanto se hace consciente y entonces tenemos el acúfeno. Ajá. Por eso tratamos de convertirlo otra vez lo del aire acondicionado, es decir, que nuestro cerebro sea capaz de decir el aire acondicionado es algo que no me aporta ninguna información, y entonces que directamente nuestro cerebro diga yo filtro esta información porque estoy hablando contigo, y que esté el aire o no esté puesto para mí es irrelevante, no cambia nada en mi vida esto. Lo que pasa es que con el acúfeno es cierto que es muy difícil, depende de la situación, porque el sistema sanitario muchas veces tampoco ayuda a los pacientes con acúfeno. Entonces, una persona le aparece un acúfeno, ¿y qué es lo primero que hace? Pide cita en el médico. Los médicos, no es por justificarlos, pero muchas veces están desbordados, y como es algo que no tiene una solución inmediata, muchas veces tampoco tienen la capacidad de explicar que eso sí que es algo que me gustaría recalcar, que sería muy importante, que aunque no lo pueda tratar la sanidad pública directamente porque no tiene tiempo o lo que sea, simplemente darle una información buena al paciente, de decir esto tiene evidencia y esto no. Si luego tú quieres ir por tu parte, pues estas terapias son las que tienen evidencia. Pues ya es un punto muchísimo mejor al que hay actualmente, del que el paciente cuando sale le han dicho esto te molesta, no tiene cura, aguántate. Y el paciente, si realmente le molesta, que muchas veces sucede así, está desconcertado. Sí, sale bloqueado totalmente. Dice, ¿qué hago? Porque es que he ido al médico con las ganas de que me diga... De que se solucione este problema, claro, y no me ha dicho nada. Pero yo creo que es importante esto que dices, que creo que la información es vital para que una persona que padece de acúfenos
pueda llegar a entender lo que tiene, puede saber lo que tiene y pueda gestionarlo de una mejor forma, porque tú cuando tienes información sobre un problema lo puedes gestionar de una forma mejor. Entonces creo que es muy interesante lo que dices, que a pesar de que puedan estar desbordados y que no sea una solución inmediata, es bastante importante que la persona sepa qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa, dónde se origina y tenga toda esa información. También un poco a colación de esto que estamos hablando es el hecho de poder realizar esto con tu compañía por ese motivo, para que la gente sepa qué le pasa, sepa qué le ocurre y pueda darle un nombre, una importancia y una solución. Una solución, quiero decir, sí, a nivel... que no sea una cura, pero sí que sepa que hay tratamientos. Exactamente, y que no está solo, quiero decir que podemos abordarlo de diferentes maneras, entonces darle un poco, eso está interesante. Porque quería preguntarte, hay diferentes tipos de acúfenos, ¿no? O sea, se pueden clasificar de diferentes formas, tenemos diferentes tipos de acúfenos. Eso es, sí. Básicamente distinguimos dos y medio, 3 a lo mejor. El acúfeno más típico es el acúfeno subjetivo, que el acúfeno subjetivo es un sonido interno sin fuente sonora externa, que básicamente es el que te he contado antes, que es: yo escucho un pitido dentro de mi cabeza y tú no eres capaz de percibirlo, solo lo percibo yo, es decir, solo el paciente es capaz de percibir su acúfeno. Ese es el típico acúfeno subjetivo. Uh-huh. Luego también está el acúfeno objetivo, que normalmente es pulsátil. Bueno, el acúfeno subjetivo en ciertas ocasiones también puede pulsar, ¿vale? Pero la definición de acúfeno objetivo ya ha cambiado, si leemos las distintas definiciones, bueno, ha cambiado a lo largo del tiempo, y vamos a meter como acúfeno objetivo al pulsátil, que normalmente pulsa al ritmo del corazón, ¿vale? Aunque hay otros tipos de pulsaciones. Y muchas veces en este caso los médicos sí que pueden percibir este tipo de acúfenos. Para los oyentes, simplemente decir que de forma muy fácil el acúfeno subjetivo sería un acúfeno constante. A veces está más alto, a veces está más bajo. Puede fluctuar. Fluctuante no significa... que nadie confunda fluctuante con pulsátil. Con pulsátil. Fluctuante quiero decir que varía la intensidad eso es que hay mucha gente que lo percibe. Que lo confunde y entonces cuando estás más estresado, pues sí, lo normal es que esté más alto. Eso es que fluctúa. Sí. Y que pulsa es... Sí. Pip, pip. O sea, como muchas veces nos dicen, son como el sonido del corazón, es que lo escucho como el sonido de mi corazón, ¿no? Eso es un sonido, eso es un acúfeno pulsátil. Entonces, en este caso... pues es importante este dato, los médicos siempre lo preguntan y si no, pues decírselo nosotros. Uh-huh. Mi acúfeno pulsa al ritmo del corazón. También hay otro tipo de pulsación que son mioclonías, que son espasmos musculares. Uh-huh. Y tienen menos importancia que el acúfeno que va al ritmo del corazón. Menos importancia en el sentido de urgencia. Todos los acúfenos tienen que pasar por un otorrino, siempre. Pero si hay algunos que tienen que pasar primero, tienen un poquito de más urgencia en este sentido, pues serían los pulsátiles a ritmo de corazón, uh-huh. que no tiene por qué ser nada, pero siempre hay que ir siempre al médico, pero bueno, con un poquito de más urgencia en este sentido, los pulsátiles al ritmo del corazón. Vale, genial. Y luego los últimos, por eso he dicho 2,5. El y medio nos falta, ¿no? Eso es. Los somatosensoriales, que básicamente es un acúfeno generalmente subjetivo, pues el que solo puedo percibir yo y el explorador no puede percibirlo, pero que modula por ciertos movimientos somatosensoriales. Por ejemplo, abres la boca y entonces al abrir la boca mueves el cuello, a veces incluso te aprietas la cabeza. Uh-huh. O a nivel cervical, entonces presenta cierta modulación. Entonces hay una convergencia entre la vía somatosensorial y la vía auditiva que hace que este tipo de acúfenos sí que pueda tratarlos un fisio o un dentista muchas veces, uh-huh. porque hay un problema a nivel somatosensorial y entonces ahí, en mi experiencia al menos, suele haber también convergencia entre pérdida auditiva generalmente y
problemas de ATM o de cervicales. Claro, yo lo estaba asimilando al bruxismo, quizá por la articulación temporal, o gente que está muy contracturada, es este tipo de acúfeno, ¿no? Eso es este tipo de acúfenos. Y a pesar de que muchas veces lo primero que se vea es, pues tienes acúfeno, no sé qué hacer, la primera derivación muchas veces es al fisioterapeuta, estadísticamente los acúfenos somatosensoriales son los menos. Sí. Es curioso. Pero como que intentan agotar todas las opciones que hay, ¿no? A mí me parece buena idea cuando uno no sabe muy bien dónde ir, o sea, un fisio mal no te va a hacer. No. Como poco no puede hacer nada, pero un fisio siempre va a ser bien. Pero, bueno, pues ya para quien vea este podcast, que sepa que la salida de acudir al fisioterapeuta en el caso de que tenga un acúfeno, pues tiene que modular, tiene que ser somatosensorial y que, bueno, hay un screening, que en este caso o lo hace el audiólogo o lo hace el fisio para saber si derivar concretamente. Pero básicamente así, pues para explicarlo en un podcast, que cuando mueves la cabeza, abres la boca o retraes la mandíbula, lo que tiene que suceder es que el acúfeno cambia, modula. Se modula, ¿no? Eso es. ¿Por qué diferentes, o sea, cuáles pueden ser las causas más frecuentes de tener un acúfeno? ¿Hay algunas en concretas que sean las que más se suelen dar? ¿Hay alguna causa frecuente? Pues el 90% de los pacientes que tienen acúfenos tienen pérdida auditiva. Va asociado a la pérdida auditiva. Claro, ¿verdad? fíjate que el porcentaje es altísimo. Y de este 10% que nos queda restante, en la mayoría de los artículos científicos no le han hecho audiometría en altas frecuencias. O sea que dentro de este 10 pueden tener pérdida auditiva, pero en altas frecuencias. Pérdida en altas frecuencias. O sea que el 90 es más, el 90. Pero sí, la mayoría de los pacientes que tienen acúfenos tienen pérdida auditiva y este sin duda es el principal factor de riesgo. Claro, porque muchas veces puedes decir, está genial que digas esto, no, porque realmente altas frecuencias no se suelen hacer en los centros auditivos. Claro, porque los audífonos tampoco cubren para altas frecuencias, entonces no es una prueba que se suele hacer por lo general, pero sí que es verdad que la gente acude al centro auditivo y dice, no tengo pérdida, entonces el acúfeno, pero es lo que tú dices, es que realmente puedes tener una afectación en altas frecuencias, ahí es donde esté la intensidad de tu acúfeno, ¿no? Por esa pérdida. Y es cierto que medir la alta frecuencia pues no tiene mucho valor para casi cualquier cosa, excepto para el acúfeno, para ver si hay pérdida en altas frecuencias y tratar de buscar una justificación de decir, ostras, porque esta persona tiene, que a veces no la encontramos. No, claro. Algunas sí, pero sí que se encuentra muchas veces pérdida en alta frecuencia. Acúfeno en alta frecuencia, en mi experiencia, también, pero menos. Los acúfenos, que cuando hacemos acúfenometría, al menos, pues eso, sí que he tenido pacientes que tienen acúfenos súper agudos, pero no suelen estar en altas frecuencias, suelen estar entre las frecuencias 4.000, 8.000. Ahí es donde más lo veía yo cuando suelen estar alojados en esa zona, entre 4 y 8. Entre 4 y 8, sí. Ahí suelen estar los acúfenos. Pero bueno, esto es una súper generalización, que luego viene un síndrome de Meniere y no está ahí, ya. Están en otro lado. Sí. Y suena de otra forma distinta, que el típico acúfeno que pensamos todo el mundo es el fi, así muy agudo, el de la discoteca. Pero hay personas que suenan... A mí decían, escucho una olla express en la cabeza. Eso, por ejemplo, la olla express... El zumbido. La definición de olla express o zumbido suele ser más en personas que tienen afectadas también las graves. Entonces suena como... También me decían, cuando la televisión se iba antiguamente, claro, que eso también me lo decían. Suelen ser agudos. Entonces es muy bueno porque una vez que uno va aprendiendo de acúfenos, simplemente como el paciente te lo explica, ya sabes por dónde va a ir orientado. Claro, eres capaz de predecir la pérdida auditiva que va a tener y también dónde está el acúfeno, incluso cómo mejorarlo, porque al final todo el mundo tenemos las mismas referencias, que si la tele, que si la olla express, que las chicharras o los grillos. Entonces todo el mundo dice lo mismo porque al final los acúfenos suenan parecido. Sí. Luego también hay, en fin, una persona una vez me dijo que sonaba
que tenía un himno. O sea, vamos, eso ya es una alucinación auditiva. Sí, alguna vez nos hemos encontrado Claro. en plan de escucho esta canción repetidamente. No, eso Sí, yo creo que sí, no es un no, pero, acúfeno, no estamos claro, hablando de un acúfeno. Decía el himno de un país. Digo, pues ese acúfeno ya no lo controlo. No, no sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Sí. ¿Y por qué se produce? O sea, ¿cuál es el efecto que tenemos en el cerebro? ¿Por qué se produce este acúfeno? Pues mira, hay un montón de teorías. Vale. Pero básicamente es una compensación por básicamente una mala neuroplasticidad. Es que no me gusta decir mala neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de adaptarse a los cambios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tenemos una pérdida auditiva es como si la balanza se descompensa por la pérdida y entonces lo que hace el cerebro es tratar suplirla, de compensar esta pérdida por neuroplasticidad. Entonces se dice mala, pero es que la neuroplasticidad no puede ser mala porque la neuroplasticidad es una capacidad maravillosa del cerebro de ir adaptándose. Lo que pasa es que en el acúfeno justamente diríamos, pues yo prefiero que no tener esta neuroplasticidad y que no me ponga no me pase. Claro, y que no me ponga el ruidito. Y pues sí, estoy de acuerdo. Pero realmente a lo mejor la neuroplasticidad también es necesaria para otros aspectos de la vida, ¿no? para todo. Entonces, pues justamente sucede por esto. Porque si queremos hacer una analogía, el síndrome del miembro fantasma. ¿Qué sucede? Te cortan una pierna y entonces te duele la pierna que no tienes. Tú te miras y dices, ostras, que no tengo pierna. Pero me duele. Pero me duele la pierna. ¿Por qué? Porque el dolor está en el cerebro, no en la pierna. Entonces, lo mismo sucede con el acúfeno. ¿Qué es lo que sucede? Si tenemos una pérdida en unas frecuencias, por ejemplo, en frecuencias agudas, ¿dónde va a estar el acúfeno? Pues normalmente en frecuencias agudas. Que es lo que está intentando compensar el cerebro. Claro, y es paradójico porque dices, pero si no oigo, ¿cómo voy a tener el acúfeno en esas frecuencias si no las oigo? Pues justamente por eso. Porque tu cerebro está diciendo que no las oyes, pues te lo pongo yo. Que efectivamente diríamos, pues ojalá no me lo pongas, pero al mismo tiempo, bendita neuroplasticidad que nos ayuda a millones de cosas. Incluso esta neuroplasticidad es la capacidad que puede hacernos revertir esta molestia del acúfeno. Si no tuviéramos esta capacidad de neuroplasticidad, no seríamos capaces de llegar de trastorno por acúfeno, que es este acúfeno que he dicho que es súper molesto, sí, a ser un acúfeno. Acúfeno que sea, pues lo que hemos dicho del aire acondicionado, que sea algo anecdótico, que digamos, pues sí, yo tengo un pitido, pero sin más, no me aturde, me deja vivir. Y claro, básicamente es que las personas que llegan a tener esto, yo por ejemplo tengo un acúfeno, que no es trastorno por acúfeno, en el oído derecho, aquí no lo oigo porque lo tengo muy bajito, pero al irme a dormir lo oigo. Bueno, y yo me duermo, ya está. Es verdad pues que cuando me dio el acúfeno, pues decía, ostras, tengo un pitido. ¿Qué me está pasando? ¿No? Claro, digo, y al principio estaba, pero bueno, como conocía un poco cómo a mí me dio por estrés, que me he ido, cuando he dicho lo de la pérdida auditiva, el primer factor de riesgo es la pérdida auditiva, pero el segundo es el estrés. Es el estrés. Entonces, en este 10% de personas que no tienen pérdida auditiva, pues entra el estrés, entra la pérdida auditiva oculta, que la pérdida auditiva oculta es un tipo de pérdida auditiva que no sale en la audiometría, sale bien, y dices, ostras, pues si la audiometría sale bien, no tengo por qué tener pérdida auditiva. Pero hay pérdida en la sinapsis, en la conexión neural hacia la corteza auditiva. Y entonces estas personas suelen tener dificultades en entornos ruidosos. Dice, yo escucho muy bien, pero cuando mucha gente no entiendo lo que me dicen. Es por eso que... Eso es. Y le haces una audiometría en el centro y ves que la audiometría es perfecta, sin embargo le haces una luego en ruido y ves que no entiende. Y dices, pero si tu audiometría es perfecta, pero claro, no va de la mano una cosa con otra. Eso es. Entonces ahí vamos viendo otro tipo de problemas. Y bueno, pues hay algunos gremios, por ejemplo, que los cazadores. Los cazadores tienen acúfenos. Sí. Los militares que han... O la gente... Policías también que se dedicaban al tiro. También gente que se dedicaba al tiro. Músicos, DJs... También. Acúfeno. Fresadores. Yo tenía muchísimo gremio de fresadores con acúfenos también. Sí.
Y también hay otro gremio que tenía mucho en el centro, que eran ebanistas. Los ebanistas, que trabajan con muchísimo ruido, también padecían mucho de acúfeno. O sea, que el gremio del trabajo expuesto a ruido también es algo que le va a repercutir al fin y al cabo, ¿no? Totalmente. Casi todos los trabajadores, independientemente ya del gremio, que tengan ruido, y en las fábricas, cualquier fábrica de lo que sea, que estén expuestos a ruido, evidentemente siempre les obligan a llevar protectores auditivos. Bueno, eso es una suerte, porque antiguamente, quiero decir, claro, esto no era obligatorio, entonces ahora que está repercutiendo el tiempo, porque yo siempre digo que esto no es algo inmediato, quiero decir, esto es algo que va evolucionando con el tiempo y luego sale a la larga. Entonces, gente que antiguamente no se pedía absolutamente para nada ningún tipo de protección, ahora se está reflejando. Ahora cada vez se tiene más en cuenta la protección, la prevención del ruido, los cascos, los protectores, y eso es súper importante. Que en el momento decimos, bueno, no me los pongo si total. No, de verdad, que luego pasa factura, ¿no? Sí. No, ahora, por suerte, por ley, ya se obliga a llevar protectores. También lo que vemos muchas veces es que, pues eso, aunque la ley lo exija, depende del trabajador si se lo quiere poner o no. Muchas veces también depende de la empresa, no siempre es culpa del trabajador. Sí, hay empresas que cambian mal los protectores, o unas que te dicen llevas 20 años con los mismos protectores. Bueno, siempre depende un poco del contexto de tanto de la persona como de la empresa. Pero bueno, que en general, por suerte, cada vez hay más conciencia de que si no te proteges, o sea, vas a acabar así, porque el ruido daña las células ciliadas. Las células ciliadas dañadas tristemente no se recuperan, porque la pérdida auditiva ya sabemos que no. A no ser que sea algo tipo un Meniere que puede fluctuar sí, pero vamos, que no. Cosas o enfermedades de este tipo, pues no. Si la pérdida auditiva cae, así te quedas. Entonces, pues es malo que esto suceda, pero es bueno que seamos conscientes de ello para protegernos a tiempo y decir, pues vamos a asegurarnos nuestra calidad de vida auditiva. Sí. De aquí a futuro. Porque si no, lo malo ahora también, por ejemplo, con los auriculares. Sí, ahora sí. En clínica yo cada vez veo más, vienen pacientes con acúfenos, con trastorno por acúfenos, gente que sufre muchísimo, con 18 años. O sea, cada vez ha bajado la edad, o sea, cada vez son más jóvenes. Son más jóvenes. Por ejemplo, un chico, recuerdo que me contó que le dio el acúfeno, fíjate qué broma le gastó el amigo. Estaba jugando a la Play y juegan de esto que se conectan con otra gente. Y entonces un amigo, para gastarle una broma, llevaba unos cascos y un micro. Sopló por el micro, por su propio micro, y debió de oírlo como muy fuerte. Y él asocia a que el acúfeno, a raíz de eso, a partir del soplido y ostras, porque el chico sufría muchísimo y por suerte todo salió muy bien y se acabó el acúfeno. Pero fíjate que, no sé, lo importante que es también cuidar nuestros oídos y ser conscientes de este tipo de cosas, porque obviamente ni el amigo quería hacerle ningún daño, era una broma, pero bueno, pues fíjate cómo acabó. Ya. Y un poco volviendo, estábamos hablando de ese 10% de personas, qué motivos podía ser, hablábamos uno que podría ser el tema de estas pérdidas ocultas, el estrés y quiero decir, también creo que se contemplan mucho los estimulantes, como puedan ser también tabaco, alcohol, bebidas energéticas, todo eso que sea un estimulante también se engloba dentro de ese 10%. A lo mejor o no afecta tan directamente al acúfeno. Pues hay estudios que asocian, desde luego los hábitos poco saludables. No son beneficiosos para nada. Eso es, no son beneficiosos. No recuerdo muy bien, el alcohol creo que no hay mucha evidencia de que, desde luego, una vez que ya tienes acúfeno, sí que el alcohol puede hacer que suba la intensidad, a eso me refiero. Eso es, si te bebes unos cuantos cubatas, al día siguiente el acúfeno está peor. Eso desde luego. O la gente que toma muchísimo café, bebidas energéticas estimulantes. La cafeína lo mismo. Pero a nivel de entre no tener acúfeno y sí tener acúfeno, no tengo claro si hay mucha evidencia de que el consumo de este tipo de sustancias, que estoy segura de que sí, O sea, una cosa es que no se hayan hecho quizás, o que yo ahora mismo no me acuerde,
estudios directamente que digan, pues esto va relacionado con esto 100%. Claro, esto va relacionado con esto. Pero sí que, experiencia clínica y también que es fácil leer ciencia respecto a esto, de que, perfectamente los pacientes ya te lo comunican, que dicen, sí, yo ya sé lo que me estimula el acúfeno, entonces la cafeína... O si tengo un mal día, te dicen, he tenido un muy mal día y ese día ya el acúfeno lo tengo por las nubes, tengo el estrés, lo que hablábamos. Eso es. Entonces hay ciertas comidas incluso o sustancias que hacen que el acúfeno se vuelva peor. Entonces muchas veces nos preguntan, cuando sufren muchísimo, ¿me lo dejo todo? ¿Dejo todo lo que...? Y a veces la respuesta es un poco difícil, porque, pues sí, por ejemplo, si el tabaco te hace incrementar los acúfenos, déjate el tabaco, pues es lo ideal que te lo dejes. Pero si te bebes 4 cafés al día, a lo mejor deberíamos reducir la ingesta de cafés diaria, ¿no? Claro, eso es, pero bueno, también hay que valorar. Todo el mundo tiene que ser consciente de lo que... de los pros y los contras, es decir, que si a ti un café o 2 al día, pues te hace bien, o sea, te sientes como más enérgico y te sube el acúfeno, pues si el acúfeno es una prioridad en tu vida, pues vamos a intentar reducir a 1. Si te vas a quedar a 0 en café... Pero te va a perjudicar en otro aspecto de tu vida, hay que buscar una balanza, ¿no? Eso es, hay que buscar una balanza de decir, porque, no sé, cada uno somos un mundo. Es cierto que las personas que en consulta le hemos dicho, pues reducir la ingesta de café sería interesante, y al final la han reducido y se han quedado a 0, dicen, pues me he acostumbrado a vivir sin café muy rápido. Y efectivamente... Yo, por ejemplo, cada vez bebo menos café y me he acostumbrado a vivir sin café, que pensaba yo que el café, era esencial en mi vida para estar más despierta. Pues no es tan esencial. Pero es cierto que bueno, depende un poco de que si una persona es consciente de que si se toma un café a lo mejor tiene el acúfeno un poquito más alto y lo sabe, bueno, pues me lo he tomado y lo tengo un poquito más alto. Si es consciente de ello, seguimos siendo capaz de dejar atrás el acúfeno, porque es súper curioso que el volumen del acúfeno a nivel de decibelios no va ligado a la molestia del acúfeno. Por lo tanto, una persona que tiene un acúfeno altísimo puede no tener trastorno por acúfenos, tener un acúfeno. Es decir, que no hay ningún estudio que diga el acúfeno que tiene muchos decibelios molesta mucho y el acúfeno que tiene pocos decibelios molesta poco. No es así. Es decir, hay personas con un acúfeno minúsculo que les molesta un montón y hay personas con un acúfeno muy grande que no les molesta nada. Y esto a pesar de que muchas veces le vemos el lado negativo de decir, es que mira todo lo que me molesta siendo tan pequeñito como me dices. Pues yo a mí me gusta siempre dar la vuelta. Y es el lado positivo de decir, es que hay personas que tienen un acúfeno enorme y no les molesta nada. Ese tiene que ser nuestra referencia, ese es nuestro objetivo. Porque tener esta hipersensibilidad que ahora mismo tenemos, si somos capaces de reducirla, aunque objetivamente tengamos un acúfeno peor, que nos hayamos tomado el café y hayamos hecho que el acúfeno suena más, no tiene por qué molestarnos. Entonces podemos seguir tomándonos el café. Por eso es un poco, las terapias de acúfenos tienen que ser súper individuales porque hay que, evaluar a la persona súper personalizadas. Eso es, súper personalizadas. Porque ahora que llegas a las terapias, ¿no? Hemos hablado qué es el acúfeno, qué problemas tiene, por qué nos molesta, qué tipos de acúfenos hay, cuáles son las causas más frecuentes. Vale, ahora, pero yo te preguntaría ahora, tú como especialista, como algo que haces todos los días, ¿cómo evalúas los acúfenos? Clínicamente, ¿cómo es una evaluación de un acúfeno? Llegando ahora a este proceso de la evaluación, ¿no? Porque, quiero decir, ya sabemos todo, ahora vamos a ver qué hacemos, cómo se evalúa. Pues lo primero que siempre pido es que hayan pasado antes por el otorrino. Vale, importante. Eso siempre. Entonces, si una persona dice no sé qué hacer, lo primero que tiene que hacer es ir a un otorrino. Independientemente del tipo de acúfeno que tenga, sea de los que he dicho que pueden requerir un poquito más de urgencia, como los pulsátiles, etcétera,
tiene que ir sí o sí al Hay que ir otorrino. al otorrino. Tiene que traer un informe, un diagnóstico como que ha pasado por el otorrino. Eso es importante. Eso es. Los únicos que sí que me gustaría recalcar aquí, extrema importancia, es si un día una persona se levanta y dice, uy, pues no oigo de este oído y tengo un pitido muy alto, no oigo nada, no sé qué me pasa, o oigo muy poco, porque cada vez se están dando más sorderas súbitas. Corre a urgencias. Entonces, esto es un llamamiento que hacemos, me parece súper importante que lo hagas. Corre a urgencias. Eso es. En estos casos, por ejemplo, sí que hay, o si hay un ataque de vértigos fuerte o cualquier problema neurológico asociado al acúfeno, bueno, pues en estos casos sí se requiere acudir a urgencias inmediatamente. El resto también hay que ir al médico, ¿vale? Pero bueno, pues con calma, pides cita y cuando tengas que ir. Pero sí que es verdad que yo cada vez también estoy viendo más tema de pérdidas súbitas y aquí me paro porque creo que es importante, porque muchas veces me encuentro casos que han venido, no, es que un día me levanté, no oía, no le di importancia, luego a los días fui al médico, pero claro, ya no hay nada que hacer. Cuando hay una pérdida súbita requiere de una intervención inmediata. Por eso cuando hay acúfeno de repente con pérdida de audición repentina, claro, es importante que vayamos. Unilateral, que es verdad que alguna es bilateral, pero normalmente es unilateral. Si una persona de repente ve que de un día para otro deja de oír, vale, puede ser un tapón de cera. Bueno, pues puede ser, pero no es lo habitual. Sí que puede ser habitual, pero bueno. Pero de un día para otro se va cerrando poco a poco, claro. El tapón no es un día oigo, de repente no oigo. Y ante la duda, vamos al médico. Ante la duda es mejor ir a urgencias y te digan, es un tapón de cera y ya está. Sí. Pero sí que es una cosa importante, sobre todo porque una intervención temprana en una pérdida auditiva súbita puede tener un buen pronóstico y eso, un buen efecto de corticoides, etcétera, de no actuar a tiempo y perder el oído o tener una pérdida muy fuerte que requiera audífono, luego ya la comprensión. Sí, queda muy afectada, son difíciles de recuperar, sí, son y el acúfeno suele ser alto. Entonces, bueno, lo primero... ir al otorrino, Ir al otorrino. Vale, ok. Entonces, nosotros, ¿cómo nos suelen venir los pacientes? Los pacientes que suelen llegar a la clínica suelen decir, yo ya he ido al otorrino y me han dicho que no hay nada que hacer y vengo porque vosotros tenéis una unidad de acúfenos y a ver lo que podemos hacer. Lo primero, el acúfeno es súper importante monitorizar hasta qué punto es intrusivo en la vida de las personas. Para eso hay cuestionarios normalizados. ¿Por qué tenemos que ver cuánto de intrusivo es? Porque no hay un biomarcador, no hay ninguna prueba objetiva a nivel de electroencefalograma, electrodos en cualquier sitio, que nosotros podamos decir, tenemos dos cabezas, una cabeza con acúfenos y una cabeza sin acúfenos. ¿Quién tiene acúfenos de los dos? Pues no hay ninguna prueba que nosotros podamos hacer en clínica que digamos, este tiene y este no tiene. O te lo cuentan o no hay ninguna prueba que podamos hacer. Entonces, entre dos personas, nosotros necesitamos saber cómo de trastorno por acúfenos es. Es decir, si una persona viene, porque también nos vienen, vengo porque a ver qué podéis hacer por acúfeno, pero a mí ni me molesta, ni me limita. Y sí, ¿para qué viene? Pues no sé, porque a mí me han dicho que venga, porque también viene gente así que... Bueno, pues como actualmente no tenemos la pastilla mágica y no tienes ninguna limitación con el acúfeno, pues lo evaluamos, le hacemos audiometrías, timpanometrías, en fin, todas las pruebas auditivas, algunas veces potenciales, pero bueno, ya está, si es que no tienes ninguna limitación. No es un acúfeno, no hay nada. No es eso es un problema. Claro, no tenemos que tratarlo. De hecho, en mi opinión, tratar acúfenos que no hay que tratar es peor, porque lo que hacemos es recordarle al cerebro, reforzar esas vías que conectan con el acúfeno y podemos empeorar la situación. Entonces, si una persona consideramos que el acúfeno no es ninguna limitación, que eso a nivel cuantitativo hay una serie de métricas que nos dicen estamos en este rango, no hay nada que hacer, en el sentido positivo, en el sentido de puede usted irse a su casa porque tiene un acúfeno totalmente controlado y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si tiene problemas en el futuro viene, pero no tenemos que tratarle. En el caso del acúfeno problema,
sí que hay tratamientos que funcionan muy bien, por suerte, pero es súper importante decirle al paciente el objetivo del tratamiento. ¿Por qué? Porque los tratamientos que tienen evidencia van con neuroplasticidad y esto es como apuntarse al gimnasio. Es un trabajo de fondo. Entrenamiento cerebral. Entonces, si una persona viene buscando en un gimnasio adelgazar rápido, bueno, ¿qué puede hacer? O ponerse a dieta a lo bestia y luego engordar todo lo que ha adelgazado, que es lo que suele suceder. O si es un buen entrenador, decir esto va a ser progresivo, poco a poco. Es un trabajo de fondo. Hay que ser constante. Eso es. Y todos los días trabajar. Y entonces es súper importante ponerle las expectativas claras al paciente, que el objetivo no es hacerlo desaparecer, sino un objetivo que, real. Eso es muy importante. Claro, sino que cada vez sea menos intrusivo en tu vida. ¿Cuánto te acuerdas del acúfeno ahora mismo? Bueno, esto ya he dicho que hay unas métricas. Pues todo el día, porque es que estoy en mi trabajo y lo oigo, estoy con mi familia y lo oigo. Bueno, pues el objetivo es que cada vez lo oigas menos y que tu cerebro lo vaya obviando cada vez más. Si no te podías concentrar, te podrás concentrar cada vez más. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Que los pacientes no ven los cambios a pesar de que los estén teniendo. Esto es una cosa súper curiosa, porque yo siempre hago la misma analogía porque creo que es buena. Si yo me pongo a dieta y todos los días me miro al espejo, yo todos los días estoy igual que ayer. Igual de gorda o igual de delgada. Siempre estoy igual. ¿Por qué? Porque como me veo al espejo todos los días, pues digo, siempre estoy igual que ayer, pero si veo una foto de hace 5 meses, digo, ostras, estoy muchísimo mejor que ayer. ¿Qué pasa esto? A nivel auditivo o a nivel acúfeno es mucho más difícil porque no tenemos la foto. O el clínico le hace la foto o no hay foto. Entonces, el clínico es súper importante que monitorice al paciente y que no sea el paciente el que se automonitorice. Porque si es el paciente el que tiene que decir si está mejor o está peor, como todos los días está igual que ayer, el paciente muchas veces no es capaz de percibir su progreso. Porque todos los días está igual que ayer, aunque quizás hay algunos que tuvieron una crisis tan fuerte al principio que sí dicen, ay, es que estoy infinitamente mejor que cuando tuve la crisis, porque tienen un punto de referencia. Pero si no tienen esta referencia, como también suele suceder, es difícil, dicen, es que siempre estoy parecido. En cambio, dices, les vuelves a hacer las mismas preguntas, pero ¿te puedes concentrar? Ah, sí, no, me concentro sin problema. No recuerda que antes te había dicho. No, es que me es imposible concentrarme. Claro, no me puedo concentrar nada, pero ¿lo oyes en tu trabajo? Ah, no, en el trabajo no lo oigo cuando estoy muy en la cama, en el silencio. Ah, es que la otra vez me dijiste que lo oías a todas horas, pero como que son cambios muy sustanciales que el paciente obvia. No percibe. Y entonces es importante monitorizarlo poco a poco. Y recordarle cuál ha sido su avance y cuál ha sido su mejora respecto al punto de inicio. Eso es, y cómo estamos, y por dónde estamos, y todavía lo que nos queda, y por dónde vamos. Dentro de los tratamientos que tienen eficacia está la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia psicológica que hacen los psicólogos, que es una terapia que básicamente ayuda a los pacientes a hacer que esa hipervigilancia con respecto al acúfeno baje y lo asuman mejor. Es una terapia que tiene evidencia y la hacen los psicólogos y la verdad es que va muy bien. Estamos hablando de terapias con evidencia científica. Eso es, estamos hablando de terapias con evidencia científica. Los audífonos, desde luego, son una terapia magnífica cuando tenemos pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, pérdida en bajas frecuencias, si nosotros rellenamos este hueco, que lo tenemos perdido por nuestra audición y conseguimos que el audífono nos dé ganancia, muchas veces los acúfenos, aunque la persona los perciba altísimos, los acúfenos tienen de media 5 o 6 decibelios por encima del umbral, suenan muy poquito. Lo que pasa es que nosotros, por esta conexión que he dicho con el sistema límbico y nervioso autónomo, les damos potencia, pero a nivel objetivo tienen muy pocos decibelios. Entonces, muchas veces con el propio audífono, ¡ching!, compensa, yo no oigo el acúfeno. Sí, o estoy mucho mejor, ya como que pasa a un segundo plano, ¿no? Eso es, los ayudamos a pasar al segundo plano o directamente compensarlos. Muchas veces no es tan instantáneo, ¿vale? Porque los audífonos
Bueno, A también, ver, una adaptación progresiva, claro, hay que ir poco a poco, no ¿no? son como las gafas, que es que hay muchos pacientes Sí, que que se dice, creen, "Guau", eso se le creen digo que yo es siempre. como las gafas, te las pones y, bueno, es esto, los progresivos que cuesta un pelo Sí. adaptarse. La miopía, por ejemplo, normal es, te las pones, te mareas Hola. un pelo los 5 primeros minutos Dice, y pero luego, qué guay, qué bien veo. y luego ves súper bien. Bueno, pues los audífonos no, los audífonos tiene que adaptarse el oído, el sonido no es exactamente igual, pero vamos, al poco tiempo, con una buena adaptación, estamos totalmente adaptados y el cerebro le da tiempo poquito a poco a cambiar y se va, por decirlo así, comiendo el acúfeno. Los audífonos, genial. Y por último, la terapia de reentrenamiento del acúfeno, que es una combinación de consejo terapéutico y terapia sonora, donde todo está muy pautado. Y entonces, básicamente es como un gimnasio cerebral. Lo que vamos haciendo es que el paciente escuche en todo momento el acúfeno, porque el acúfeno lo tiene que escuchar. Tú le pones una terapia sonora, pero muchas personas que utilizan apps de terapia sonora sin... Bueno, pues porque les molesta el acúfeno y cogen apps de internet. Entonces lo que hacen directamente es, pues para no ver su problema, taparlo. Entonces ponen un ruido cualquiera. Es importante todo, desde aquí también, como un llamamiento a que hay evidencia científica de comparación de las personas que se autotratan por sí mismas y de que hacen TRT bien hecha, y es que no hay color entre una cosa y otra. Porque, bueno, pues simplemente, por ejemplo, la terapia sonora hay que ponerla al punto de mezcla, que es, si aquí está el umbral y aquí está el acúfeno, la terapia tiene que estar un poquito por debajo del acúfeno. Eso hago yo mucho hincapié porque muchas veces me encuentro que efectivamente, no, yo le estoy dando la terapia sonora y lo he puesto hasta, ¿escuchas su acúfeno? Sí, lo escuchas, sí, ahora ya no lo escucho, vale, ahí te lo dejo. Y yo le digo, no, es que la terapia tiene que convivir con el acúfeno, no, o sea, no debemos tapar el acúfeno, quiero decir, y en eso sí que yo hago mucho hincapié cuando visito muchos centros, les digo, no, es que no podemos tapar el acúfeno, no es esa la función, ¿no? Eso es, no es la función, y aparte que la TRT es un todo, no es solo terapia sonora, lleva consejo terapéutico, lleva unas pautas de terapia que hay que adaptarlas a las personas, tampoco le ponemos a todo el mundo lo mismo. Y también si hay hiperacusia, ahí cambia la cosa, si hay misofonía, ahí cambia la cosa. Entonces es importante tener todas las métricas, también qué tipo de terapia le pones a cada persona en función de la pérdida que tenga o incluso de los patrones de personalidad que tenga, porque hay ciertas terapias que haya cierto perfil de personas que le pone muy nerviosa. Por ejemplo, en la terapia, en la investigación que hacíamos, utilizábamos un estímulo secuencial que eran como gotitas de agua, y había algunas personas que le dábamos a elegir entre 3 que odiaban ese tipo de patrón. Dicen, yo no sería capaz de concentrarme ni de hacer mi vida con gotitas de agua cayendo de forma con un patrón temporal porque me pondría muy nerviosa. Muy nervioso me sacaría. Claro, estaría como hay personas también, muy curioso, que son capaces de dormir con un reloj de aguja, tic, sí. tic, y hay otros como yo no que me ponen nerviosísima. O sea, si estoy en una habitación y eso, pues me tendría que poner a buscar por toda la habitación dónde está el reloj, quitarle la pila. Claro, el maldito reloj, por ejemplo. Yo no lo soportaría. Pero bueno, también entiendo que esto es un proceso de entrenamiento. Entonces, y hacemos mucho hincapié en eso, que es un proceso de entrenamiento y es un trabajo de fondo, no es algo inmediato. Eso es súper importante poner en las expectativas, porque la TRT mejora en un 80% de las personas, por lo tanto el porcentaje es muy alto. Y es muy positivo los resultados. Y los resultados son súper positivos. Entonces, es súper importante que la persona se comprometa. Si tú vienes una persona a la clínica no, yo a ver si se lo tienes que explicar. O aquí o nos ponemos o no nos ponemos. Es importante también que una persona evalúe el tiempo que tiene, el tiempo que quiere implicar a esto, cómo de implicada se encuentra, porque es como ir al gimnasio. Si un buen entrenador te dice, yo te puedo poner así de fuerte, pero para eso tienes que entrenar, dar lo mejor de ti y ponerte a tope, ¿vale? Y llevar unos hábitos de vida medianamente saludables. ¿Por qué? Porque hay veces que entrenas muy bien, pero si luego comes fatal,
pues todo mal. Si luego tienes unos hábitos de sueño fatales, pues todo mal. Entonces, el acúfeno al final es algo que se influencia por un montón de otros factores. Por ejemplo, el sueño. Como el sueño no sea reparador y sea malo, el acúfeno sube. Necesitamos cambiar una serie de patrones alrededor del acúfeno que necesitamos que el paciente colabore. Entonces, si el paciente no está con predisposición de colaborar... O sea, básicamente lo que es importante es que, 1, las expectativas estén claras y 2, la predisposición de la persona y que esté concienciada a el trabajo. Con eso yo creo que es suficiente para que haya un buen éxito en la terapia, ¿no? Unas expectativas claras y, claro, que sepan también dónde van a llegar, ¿no? Que el resultado que van a obtener siempre. Yo creo que la expectativa clara es súper importante no en este aspecto, sino cuando hay una adaptación de audífonos, eso siempre lo digo, pero también la implicación que vayan a tener en este caso, ¿no? Un poco de forma resumida. Yo creo que el clínico en este caso, lo primero es súper importante que se formen acúfenos y que los comprenda totalmente y que sea capaz de leer al paciente. Eso es súper importante. Por eso yo creo que la formación específica en acúfenos es vital a la hora de decir, necesito entenderte tanto de que prácticamente sea capaz de predecir tus movimientos y si vas a mejorar o no en función de las cosas que me cuentas que haces. Claro, lo que tú me decías, yo cuando viene la persona ya sé dónde va a tener el acúfeno, o sea, que claro, tú ya sabes leer a través de él. Eso es, que muchas veces fallas, porque por ejemplo, sí, bueno, el otro día me viene un paciente con acufenometría de otro centro y yo lo primero que pensé, digo, se han equivocado, digo, esto no está bien. Entonces yo lo repito todo, digo, sí está bien. O sea, yo lo pensé entre mí, yo no dije nada, pero sí, muchas veces uno piensa una cosa y, sí, desde luego. y se equivoca, sí. que también es... Pero lo normal es que, pues como en casi todas las profesiones, los pacientes entran dentro de patrones. Y entonces, ser capaz de leer al paciente, leer todo lo que hay alrededor del acúfeno, porque el acúfeno no es un síntoma, porque es un síntoma y no una enfermedad que se dé solo. Es un síntoma que lleva asociado muchísimas cosas, como puede ser la ansiedad, la depresión, el sueño, la concentración, la hiperacusia, por ejemplo, la hipersensibilidad a ciertos sonidos, bueno, un montón de cosas. Entonces, si no sabemos leer todo este círculo, es difícil, es como un círculo que nosotros, yo es que se lo pongo incluso a mis pacientes en forma de círculo. Si yo te bajo el acúfeno y tú me tiras de todo para arriba, me va a costar mucho bajar hacia abajo, porque si no duermes bien, tú estás haciendo, claro que es que una persona no controla lo que duerme, o sea, no lo puede elegir, pero sí que necesitamos dentro de las cosas que están en nuestro control hacer todo lo posible para que el acúfeno mejore, dentro de lo que está bajo nuestro control, pero tenemos muchos parámetros que sí podemos controlar. Entonces, si todo eso lo hacemos bien, el éxito de la terapia está pues casi asegurado. Pero es cierto, bueno, pues que también hay perfiles muy complejos. Hay perfiles que el acúfeno es crónico desde hace muchos, muchos años, que arrastran depresiones de muchos, muchos años y que esos cerebros a nivel neuroplástico es más complejo cambiarlos. Pero en ningún caso es algo que no se pueda cambiar, porque hemos tenido muchos pacientes que traían un acúfeno, una depresión muy fuerte, oye, y han mejorado mucho. Que es que al final es todo decir, pues sí, empezamos desde un punto más bajo que quizás la media, pero podemos remontar y se remonta. Que no digo que el éxito sea al 100%, porque la estadística no nos dice que sea al 100%, pero al menos mi experiencia en clínica diría que es más del 80%. Pero bueno, es un dato muy positivo. Claro, es un dato muy positivo. Y eso, nosotros en clínica yo diría eso, 85 o... Claro, depende de cuándo hagamos la estadística y de cómo vayamos con los pacientes, pero las terapias de reentrenamiento suelen funcionar muy bien. Y otra práctica recomendada, que al principio es verdad que cuesta mucho, yo lo practico ahora, por ejemplo,
es la meditación, que es algo que se ha visto que para los pacientes es muy positivo, pero cuando una persona está en estado ansioso, tiene mucha ansiedad, yo por ejemplo ahora mismo estoy pasando por un pico de trabajo, estoy muy estresada, me gusta hacer meditación y no lo estoy consiguiendo porque no me centro, ¿no? Ahora es cuando más lo necesitaría, pero cuando menos lo consigo. Pero sí que la evidencia científica ya nos dice que la meditación también ayuda a que nuestro sistema nervioso se calme. Por lo tanto, cuando el sistema nervioso autónomo conseguimos entrar en cierta calma, el acúfeno en consecuencia también va relacionado. También mejora. Y bueno, una de las cosas es que has hecho un estudio en terapias sonoras y que se centra en el tratamiento de los acúfenos personalizados. Esta es la terapia de ambiente acústicamente enriquecido, ¿no? Sí. Este es como el último estudio científico que se ha evidenciado. Cuéntanos, ¿de qué consta esta terapia? Pues, bueno, yo he sido estudiante de doctorado hasta hace 5 o 6 meses. Bueno, ya saqué la tesis. Y básicamente mi tesis era realizar un estudio de viabilidad sobre la terapia de ambiente acústico enriquecido, que es una terapia desarrollada en el CSIC por los investigadores Pedro Cobo y María Cuesta, y básicamente tiene los mismos componentes que la TRT, que es consejo terapéutico y terapia sonora, pero son terapias sonoras personalizadas, que lo que hacemos es como hacerle un traje a medida al paciente. En vez de utilizar terapias sonoras al uso, como puede ser ruido blanco, ruido rosa o cualquier ruido, son terapias sonoras personalizadas utilizando distintos tipos de estímulo o de tono. Y lo que hemos hecho también es cambiar el protocolo. El protocolo de la TRT es un protocolo donde una persona tiene que escuchar un sonido durante 8 horas al día, 1 o 2 años. Es un protocolo positivo, pero al mismo tiempo es súper largo. Cuando tú le explicas Lo que decíamos, que se quedan a mitad de camino. Claro, no. Cuando le dices a un paciente que tiene que escuchar durante 8 horas al día, 1 o 2 años, un sonido, pues dices... Pues es que hay muchos que directamente no quieren empezar, porque es que dicen, ostras, pues vaya protocolo más largo, es que no quiero hacer esto, prefiero mi acúfeno. Algunos te dicen incluso eso. Entonces, ¿la TRT funciona muy bien? Sí, el protocolo es optimizado, no digo óptimo, porque óptimo es, porque funciona, pero muchas veces no es muy viable con la vida, ¿no? O realista con la vida que llevamos hoy en día de trabajar, de cosas, que sí, lo tienes que llevar en audífonos obligatoriamente, porque nadie va a ir con un altavoz por la calle con la terapia sonora, ¿no? Entonces, lo que hace la terapia de ambiente acústico enriquecido es tratar de optimizar esta TRT al máximo. Entonces, lo que se ha hecho es consejo terapéutico y luego terapias sonoras personalizadas. Y se ha cambiado el protocolo 1 hora al día durante 4 meses, que se reduce notablemente. Claro, más de un 94%. Y el cálculo está hecho solo con 6 horas. Si es con 8 horas, pues más de un 95-96% menos de exposición. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta es que en 1 hora al día durante 4 meses hemos tenido resultados similares o incluso mejores, porque es verdad que a nivel de muestras poblacionales no es del todo correcto hacer comparaciones de un estudio que hayamos hecho en España con un estudio americano, por ejemplo, por las características propias de la muestra. Pero los resultados son fantásticos teniendo en cuenta que nos han salido, iba a decir prácticamente los mismos, pero nos han salido un poquito mejores que los de la TRT, teniendo en cuenta que hemos reducido en más de un 95% el tiempo de exposición. Totalmente. Entonces hace que la gente que no quiere hacer TRT, porque dices, pues... Es un tiempo muy largo, claro, al que tengo que estar expuesto. Eso es, funciona muy bien, pero al mismo tiempo, pues solo la hacían realmente pues quien estaba muy mal, porque quien estaba regular pues dice, pues no, porque voy tirando, claro. Entonces, bueno, pues en estos casos, claro, la adherencia es mucho mayor porque ya los regulares
también pueden hacerlo porque es algo totalmente viable y compatible con la vida y hemos tenido unos resultados muy positivos. Entonces, todavía quedan más estudios por hacer porque hay que hacer ensayos clínicos, pero sí que a priori es algo que nos hace plantearnos si realmente la habituación, que es lo que hablábamos del olor de nuestra casa, se produce por el tiempo largo. ¿Es necesario tanto tiempo de exposición para producir la habituación? O quizás optimizando ciertos mecanismos somos capaces de inducir habituación con mucho menos tiempo. Corto periodo de tiempo. Entonces, a mí, por ejemplo, para explicarlo me gusta también pensar, o incluso para entenderlo yo misma, ¿qué es mejor? ¿Ir al gimnasio, hacer deporte a todas horas? Si yo digo, yo quiero correr una maratón, y entonces, ¿qué es mejor? No sé, estar todo el día corriendo o ir corriendo a todos los sitios donde yo vaya, o que una persona me estructure perfectamente un programa y solo entrene 1 hora al día, pero perfectamente. A máximo rendimiento. Claro, perfectamente estructurado. ¿Qué me daría mejor resultado? Pues yo no lo tengo claro a nivel de entrenamiento. Pero a nivel de terapia sí. Claro, pero a nivel de terapia nos empieza a... Más que claro, definitivo, sí que se plantea esa duda de decir, ¿lo que estamos haciendo lo estamos haciendo totalmente correcto o hay formas mucho más optimizadas para obtener como mínimo el mismo rendimiento? Aunque hayamos obtenido un poquito más o lo que sea, vamos a hablar de lo mismo por si hubiese problemas con la muestra. Para obtener el mismo rendimiento no hay formas mucho mejores de hacer exactamente lo mismo. Es que, aunque parezca que no, esto sería un avance grandísimo, porque sería una forma de que pudiésemos tratar acúfenos de una forma mucho más optimizada y a toda la población, porque con estas terapias tan sumamente largas muchas veces pues es muy difícil hacer un seguimiento, que la gente todo el mundo tenga dinero para los audífonos, etc. Pero esto nos abre un mundo de posibilidades que bueno, pues son interesantes. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con toda esta información que nos has dado, creo que nos queda completamente claro qué es el acúfeno, qué tipos hay, cómo lo abordamos y que actualmente las terapias que tenemos son positivas, son efectivas, siempre y cuando un profesional que realmente entienda de estos aspectos la trate, puede tener unos resultados súper positivos. Entonces, bueno, por mi parte... ya te digo, solo me queda darte las gracias por haber estado hoy con nosotros, por haber aportado esta luz sobre el mundo de los acúfenos y poco más, Marta. Muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias a vosotros por invitarme.